Bueno, primero, pues gracias por el espacio, Aaron, y también agradecerle a la maestra Anabel Chino que tuvo la iniciativa de proponer este cómic para esta segunda temporada. Ojalá este sea un espacio reflexivo que siga, bueno, que ya como que se estructure formalmente y pueda durar como varios años, así como varios concursos ya de cómic ya han durado pues por varios años. Ojalá también este espacio como que sean los primeros inicios para que más adelante podamos seguir disfrutando de él. Creo que es un espacio bastante legítimo el de Círculo de Lectura de Cómic porque involucra este aspecto de la reflexión. Yo hace mucho tiempo, por ahí guardé la captura de pantalla, pero no me acuerdo bien dónde quedó, donde una persona había hecho la publicación y decía que él veía a muchos autores de cómic pidiendo que le compraran su libro, pero no había visto a ninguno que quisiera reflexionar sobre su trabajo que hizo y que eso hablaba mucho de que muy pocas obras al final de la narrativa gráfica terminan siendo reflexionadas. Entonces, por eso se me hace muy importante esta iniciativa que tienes y ahorita pues es el primer cómic mexicano que hay como un punto de quiebre ahí, que es interesante. Bien, aquí pasamos a la segunda página y la maestra Anabel, Aarón. Y comienzo a decir un poquito de cómo había estructurado más o menos la reflexión o lo que se podría de manera importante decir sobre la obra en general. Primero el prólogo, el proceso también que fue muy importante, que estuvo de la mano con el libro de la maestra, la parte de edición, que al final la edición, aunque el proyecto fue beneficiado con el apoyo de PECDA Guanajuato, al final la maestra tuvo un papel muy importante porque mi tutor tuvo un poco menos de que él se involucrara como en el proyecto. Casi, casi fue como muy administrativo todo. Como, me entregas esto, te digo cómo vas y así. Pero la maestra sí tuvo un seguimiento como de cada semana. El tutor lo hizo conforme se presentaban como los lineamientos del programa PECDA. Pero también hay que decir algo importante. El tutor que avaló este proyecto tiene un pasado como estudiando ciencia. Él es doctor en matemáticas y también después como se dirigió al campo de la literatura. Entonces ahorita él es maestro de literatura. Ya se desvinculó de la ciencia un poco, pero se me hace interesante que esa persona como que haya avalado este proyecto. Entonces, el escritor se llama Isaí Moreno Roque. Si por ahí quieren buscar como el dato, tiene novelas interesantes con referencias científicas. Una de ellas se llama Pisot y pues sí tiene una obra también bastante interesante. Es de la Ciudad de México, o tengo entendido que ahorita está dando clase en la Ciudad de México. También esta otra parte de análisis de los elementos textuales, análisis de la estructura visual, análisis del contenido narrativo, la temática, el razonamiento deductivo, que cómo pienso que pueden ser los lectores, o bueno, cómo han sido las experiencias también con los lectores, el análisis contextual, análisis crítico, que al final es como lo que busca este círculo de lectura y la recepción que tuvieron algunos lectores con los que estuvo en contacto esta obra. Pues primero la cuestión del prólogo, creo que, bueno, ahorita la maestra va a hablar más acerca de lo que le llevó a hacer este prólogo, pero me parece que hay también un punto muy interesante, cómo presentas una obra que no tiene texto, porque al final
bueno, yo lo que me imaginaba es que muchas personas se iban a quedar con dudas, ¿qué es esto? ¿Por qué no entendí tal parte o así? Y creo que la maestra pues le tocó toda esta parte verbal de como de introducir a la obra, de que es lo que hace un buen prólogo, como introducirnos a la obra, manejar los contextos o la época en la que surge esta obra y cuáles son las referencias como que podemos tener para calificar esta obra o para pensar por qué este cómic puede ser diferente a otros. El proceso, creo que también el proceso, esta novela gráfica en particular, la maestra hizo su libro de narrativa y descriptiva gráfica. Y entonces fue llevando, pues se puede decir capítulo por capítulo o el proceso como la maestra se lo imaginaba en su libro. Entonces, para desarrollé como toda esta estructura metódica que la maestra había desarrollado o que ya tenía mucho tiempo investigando. Como digo, también a la maestra se le estuvieron mostrando muchos avances y al final creo que hay una particularidad como en autores mexicanos que he visto que en sus entrevistas casi no le dan tanto valor, o bueno, eso es lo que yo he visto, al trabajo como de un editor, porque muchas veces es como que casi todo lo hago yo y creo, bueno, así, en, en las entrevistas que yo he visto. Y creo que es muy importante también decir que el trabajo de un narrador gráfico implica pues todo un equipo de personas. Entonces, esta parte de qué está bien o qué está mal, siempre como un muy buen editor va a tener ese ojo, si se puede decir como clínico, para detectar, por esta parte vas bien, por esta parte vas mal. Y pues se me hizo muy interesante el trabajo de la maestra de cómo al final de lo que yo le mostraba detectó qué parte del proceso o qué parte de las páginas se podía potencializar un poco más. Creo que es muy fácil encontrarnos alguien que diga que es un autor de cómic, pero es muy, muy raro encontrarse a alguien que diga que como su sueño es ser editor de cómic y también es un trabajo pues muy importante para que la narrativa gráfica de nuestro país avance. Ahora lo de los análisis de los elementos textuales, pues aquí tomó la estructura que se le llama wordless, sin diálogo, pero como la maestra nos ha dicho varias veces en sus clases de laboratorio experimental que muchas veces las estructuras no son 100% pues de una estructura narrativa, porque si hay algo de texto que se va dando en las primeras como 15 páginas de la obra donde hay una interfaz que nos va diciendo qué es lo que va pasando. Y análisis de la estructura visual, aquí la maestra pues coincidía conmigo en que el impacto del lector puede ser mucho porque una cosa, ella me decía que es la semiótica visual o cómo con el lenguaje visual vamos desarrollando los significados y otra cosa es como este aspecto pues hasta psicológico donde vas leyendo abstracciones que es en las primeras páginas. Y esta parte de análisis ya el contenido narratológico, donde pues primero no es una narración convencional y otra cosa que podría ser relevante como de esta parte es de que no aparecen seres humanos, pero sí sus alteraciones en el planeta y de la página 1 a la 24 hay una ocularización subjetiva. La historia se cuenta desde el punto de vista de CRBR 36. Quizá por eso
las primeras 24 páginas podrían parecer como muy abstractas o así, pero también es responder a la pregunta, ¿cómo va a haber un ser que no va a ser humano? Entonces, esa parte creo que la maestra me hizo muy consciente que esta historia pues podía tener como otra forma de narrar porque se está partiendo de la idea de un personaje que no es humano. Así por eso mismo, en la otra parte dice se le da voz a un personaje que no es humano. Otra parte, el ritmo narrativo de primero son transiciones de segundos, luego de minutos, luego a días y va de lento a frenético siempre. Y aquí había hecho una gráfica que la maestra me decía que podría ser, aparte de tiempo narrativo, también tiempo diegético, que es el tiempo en el que transcurre la historia, y vamos teniendo este tipo de curvas o de velocidades, primero muy lento y luego subimos de velocidad hasta casi llegar al infinito en unas páginas. Aquí un poco de la temática, pues la idea en general es la inteligencia artificial y tendría como subdivisiones la filosofía, la tecnología y el medio ambiente. ¿Por qué la filosofía? Porque está en duda la relación entre lo natural y lo artificial, de la tecnología, la ética en la ciencia y medio ambiente, que es como la pérdida de biodiversidad o también como el apocalipsis al que nos vamos a enfrentar si seguimos explotando de esta manera el planeta. Y un poco de esta parte, razonamiento deductivo, donde pues sí se necesita un lector todavía más atento que creo que en otro tipo de cómics o de narrativa visual, porque el mismo lector tiene que rellenar los vacíos, tiene que conectar fragmentos, tiene que descifrar el significado implícito y al final tiene que construir una teoría. Y creo que ahorita en esta época donde estamos, donde como casi bueno, a mí me gusta hacer el contenido algo así de complejo, pensando en que tengo lectores que puedan ser como inteligentes para descifrar algo del significado, pero un poeta que estuvo en contacto con esta obra dijo algo muy interesante. Dijo, él era un poeta, él yo creo que ahorita tiene unos 70 años. Entonces él hizo el siguiente comentario. Yo soy del siglo pasado y en el siglo pasado las novelas las hacíamos para estimular la imaginación, como escribías toda una novela literaria para estimular la imaginación. El lector se va imaginando qué va pasando en tal capítulo y todo. Y dice, y se me hace muy interesante tu novela porque tú partes de las imágenes para que el mismo lector vaya construyendo su historia en su cabeza. Y decía él que, pues él se imaginaba que esto podía ser el futuro de la literatura en general, donde empiezan a utilizarse otro tipo de estructuras que ya no van siendo lineales de planteamiento, nudo y desenlace. Y análisis contextual, pues aquí algunas de las referencias que tengo como narrador gráfico, el español David Sánchez, el suizo Tomaso por el contraste de blanco y negro y el del español David Sánchez por la forma en la que construye sus historias que no son convencionales. Y aquí, pues, el análisis crítico y las cosas que podríamos decir sobre la obra, valor artístico, impacto social, relevancia, comparación con otras obras y pues también la perspectiva de cada lector. Y otra parte muy importante, como esta novela gráfica fue hecha siguiendo el método de la maestra de su libro Narrativa y Descriptiva Gráfica, hay una parte que se llama lectores beta, donde antes mm, de que la obra salga a la luz pública, se pasa a varias personas para ver qué piensan
y lo interesante es que se le pasa a varios sectores de personas, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos y también personas de la tercera edad. Entonces, esta obra, como siguió ese método, tiene reflexiones de niños en contacto con la obra, tiene comentarios de jóvenes en contacto con la obra, adultos y personas mayores. Aquí también fue que yo tenía mucha curiosidad qué es lo que podía pensar un niño viendo esta obra, y algo muy interesante fue que me dijo la maestra que a lo mejor a los niños no tienen tanto miedo a acercarse a una obra como esta porque ya están en contacto con medios que son muy visuales. Y lo que me ha pasado con personas que son adultas tienen miedo a esta obra porque ya como adultos creo que no tenemos la inocencia de un niño. ¿Y qué más? Pues hay algunos comentarios muy, muy interesantes. Igual si quieren esto se los paso después para que ustedes lo lean. Pero a mí se me hizo algo muy interesante y bueno, que platicaba con la maestra y creo que también la maestra le causó mucha importancia o le dio mucha importancia. Fue de una persona de la tercera edad que revisó este proyecto. Este proyecto, como les digo, habla de inteligencia artificial, pero la persona que lo leyó o que se le dio el libro para que lo leyera no tenía ni siquiera celular. Entonces, eso también habla de alguien, bueno, de que en esta época, según estamos avanzando con la inteligencia artificial y muchos avances científicos, hay de todos modos una parte de la población que sigue existiendo y de manera muy buena y no está en tanto contacto de la tecnología. Entonces ahí quedan dudas si la tecnología pues en verdad nos beneficia o no, porque quizá hasta podríamos tener una vida con menor ansiedad al estar en contacto con la naturaleza y más en contacto con nuestra comunidad. Y bueno, ya eso sería todo y ahorita pues si la maestra quiere decir algo. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Samuel y Aarón. Pues básicamente Samuel ya ha planteado mucho esta reflexión que ha hecho y que coincidimos. De hecho, pues fue también un seguimiento de este planteamiento que realizó Samuel. Y, y pues bueno, creo que es muy interesante el proceso a su vez que llevó Samuel en cuanto a, bueno, él menciona como referencia el proceso del método que se plantea en el manual de cómic de mi autoría, pero finalmente Samuel tiende a ser muy técnico y creo que pues gracias a esa determinación que tiene en cuanto al método, pues ha ido realizando ya varios proyectos. En este caso de novela gráfica, este es el primero, ¿no? Ya como novela gráfica, Cerebro. No sé si puedas incluso hablar de los proyectos siguientes. También, bueno, qué bueno maestra que dice esto. La idea es que esta sea la primera de 6 obras de que se complete una serie, pero también lo interesante es que pues no es, cada obra tiene, como lo menciona la maestra en sus clases, cada historia tiene una estructura diferente a otra y la segunda obra pues a lo mejor se parece porque sale en algunas escenas el cerebro, pero tiene otra estructura totalmente diferente. Entonces, eso es lo que quiero, como al terminar las 6 estructuras, bueno, al terminar las 6 novelas haber también desarrollado como un avance con distintas estructuras narrativas. Y bueno, en cuanto a la forma en la que Samuel ha ido llevando su proyecto de Cerebro 36, pues es muy interesante. De hecho, le comento que estaría muy interesante
como propuesta también que plantee cómo ha sido su método de trabajo, porque pues ha ido desarrollando muchísimos procesos de ensayo y error, como bien menciona aquí, ¿no? En el punto 2. Mencionabas que tienes como cuántos borradores de tu proyecto o maquetas. Son como 25 PDFs, 25 PDFs que hice y a mí lo que le digo a la maestra es que me sorprendía cuando no estaba tan de lleno en la narrativa gráfica de este autor David Sánchez, que en algún momento yo lo vi en una entrevista que dijo, es que yo ya tenía 30 páginas concluidas y las deseché y empecé otra vez el proyecto porque ya había encontrado como el camino por donde era y creo que muchas veces se toma mal esto del ensayo y error por la inmediatez de las cosas de que, ya voy a acabar mi novela y no sé cómo. Yo he visto en muchas entrevistas que hay muchos que dicen, yo acabé este proyecto como en 15 días. También se habla de un método que ya muchas personas ya tienen, pero creo que a esta parte del ensayo y el error deberíamos de enfocarnos mucho porque era lo que yo le decía a la maestra, o que la maestra coincidía conmigo, por eso tenemos como un método científico que va como primero hipótesis, luego experimentación y todo desarrollado con una serie de pasos. Entonces, también hay bueno, la idea es que hay un método también para hacer narrativa gráfica, pero al final creo que nos estancamos como en varios pasos, siendo que puede ser algo más complejo. Mm, Este, y bueno, también parte de lo que es, bueno, como tal el concepto del círculo de lectura, lo que se puede plantear en torno a la novela gráfica de Samuel, Cerebro 36, es la búsqueda de el desarrollo de una estructura propia, que aunque aquí se está planteando más el proceso de cómo se desarrolló, implicó precisamente una búsqueda, ¿no? de Samuel, porque en inicio daba prioridad a sus personajes humanos, ¿no? Sin embargo, fue mucho el seguimiento para procurar que, entre comillas, dejar a Samuel que permitiera a su personaje Cerebro 36 que hablara, ¿no? A un grado tal que como tal se convirtió en una novela gráfica propiamente de este personaje, ¿no? Y bueno, como tal, pues tiene las características de la novela gráfica de vanguardia. Este concepto se ha planteado muy poco como tal, pero tiene como característica esta línea editorial de novela gráfica de vanguardia que el ser humano ya no es el personaje en la historia, ¿no? Y bueno, eso ya es un planteamiento muy complejo, ¿no? Que ya invita a reflexionar qué está pasando con el punto de vista humano, ¿no? Y en el prólogo que Samuel me invitó a realizar de su novela gráfica, planteó incluso algunas referencias de algunos otros autores, ¿no? Tales como Chris Ware, por ejemplo, Matt Madden, Marc-Antoine Mathieu, Yuichi Yokoyama, Peter Cooper, Art Spiegelman, Andrew Molotiu, Joe Sacco, entre otros, ¿no? Que en efecto han realizado algunas novelas gráficas en las que pues ya no hay personaje humano, ¿no? Y ello, como ha mencionado Samuel, pues invita al lector a generar otras formas de lectura, ¿no? Otras formas de entender, en este caso, pues la alfabetidad visual, ¿no? Porque ya no es como tal el clásico personaje humano, ¿no? Y bueno, ya concretamente en el trabajo de Samuel, en su novela gráfica, pues sí, sí, en efecto, dentro del proceso, como ha mencionado, esta fase de la lectura beta, ¿no? Es también como obtener datos que incluso no esperabas, ¿no?
Sí, porque además de esto que menciono, realmente creo que también es como un intro a aspectos tecnológicos, ¿no? Cuando Samuel me envió el link de su obra, sí fue un intento de estar procurando profundizar en aspectos que tienen que ver con la lectura, con el trabajo de Samuel, ¿no? Eh, Como este aspecto de lo cuántico, por ejemplo, ¿no? Am, es importante también lo que implica ya la lectura con la continuidad del siguiente trabajo, ¿no? De Muhammad. Em, pero en cuanto a lo que estamos viendo del trabajo de Cerebro 36, pues sí, es precisamente una lectura más semiótica, ¿no? Más gráfica. No quiero hacer un spoiler del siguiente trabajo, pero sí, se pone muy interesante ya también, incluso la siguiente este, parte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta paciencia debes tener, Samuel? Híjole, Aaron, sí, bueno, es un punto creo que trascendental, pero en el poquito tiempo que he estado promocionando como esta obra, también me he dado cuenta que eh, sí se necesita mucha paciencia y muchísimo optimismo para incentivar a las personas a que compren un libro. No es algo de necesidad básica, pero también es esta parte que es como incentivar a las personas, como al fomento a la lectura también de alguna forma, y tratar de, pues, estar consiguiendo espacios que lo sigo buscando mm, escuelas, universidades que acepten como este proyecto para irles a decir de qué se trata. Y también, pues sí creo que, como ahorita lo mencionas, estaba haciendo cálculos y con este proyecto yo y la maestra empezamos en febrero de 2023 y se llegó a publicar en junio de 2024 y entonces es como más o menos un año con 4 meses. Entonces sí es muchísima paciencia y también creo que pues es de aprender de todo, aprender de todo, de hasta cómo se imprime y también cómo se hace esta difusión y cómo se hace también la venta. Para que, bueno, la idea es que de las ventas que salga de esta novela gráfica, tratar de que el siguiente se pueda imprimir. Pues hay, como bien mencionas, ¿no? Hay de todo tipo de obra artística, en este caso de narrativa gráfica, y pues es muy respetable el abanico de propuestas, ¿no? En este caso, como se ha planteado un poquito el seguimiento o asesoría de proyectos, es la búsqueda y reflexión y reflexión de la propia voz, ¿no? Para generar una propuesta autoral, ¿no? Que creo que es muy similar en el caso del cine, ¿no? No necesariamente es como una obra muy digerible, ¿no? ¿Por qué? Porque es una voz personal, ¿no? Y bueno, en este caso, tan así que todo el proceso para el desarrollo de esta novela gráfica de Samuel, pues fue el proceso como de descarga a papel, ¿no? O en este caso a digital, de algo que traía ya muy claro en la cabeza de lo que quería hacer, ¿no? Y, y sí.
no necesariamente es como de fácil lectura, ¿no? Y sin embargo tiene que surgir, ¿no? Tiene que salir, ¿no? Cada autor es un mundo, ¿no? Y también propone un reto de lectura, ¿no?